Hola a todos y todas, soy Milagros Montes y les doy la bienvenida a Estación Climática, el podcast oficial del colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático, en el cual exploramos los desafíos y soluciones relacionados con el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. En el capítulo de hoy daremos continuidad al tema de negociaciones climáticas. Para ello, hoy nos acompaña Valerie Salas, quien es reconocida como una figura destacada en el activismo juvenil en favor del clima y sostenibilidad ambiental. Ella ha sido promotora ambiental juvenil del Ministerio del Ambiente. Actualmente es bachiller en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Labora como analista en McKinsey & Company y ha participado en las últimas COPs como representante de Jungo. Bienvenida, Valerie. Muchas gracias, Milagros, por la bienvenida y muchas gracias a JPCC por la invitación. Encantada de estar aquí. Para empezar esta entrevista, nos encantaría que nos cuentes sobre qué es Jungo y cómo llegas a formar parte de. Sí, claro, mira. Jungo viene de las siglas en inglés Youth y NGO. Youth, que en español es joven, y NGO, que se traduce como... La idea es que este grupo sea la representación de las juventudes ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Sé que es un nombre extremadamente largo, pero básicamente lo que quiere decir es que este grupo representa a todas las personas jóvenes del mundo que estén interesadas en temas de cambio climático y que su voz pueda ser escuchada mientras se realizan las negociaciones internacionales que vemos en las COPs. Yo llego a este grupo básicamente por dos vías. La primera es que en la COP20 que realizamos acá en Lima en el 2014, si no me equivoco, se realizó el evento más importante de Jungo, que es la COI, que es la Conferencia de las Juventudes en Cambio Climático. Ahí participé como voluntaria y me enteré de todo lo que hacía Jungo, las sesiones, los temas y cómo nosotros como juventudes podemos levantar nuestra voz y justamente incidir para cambiar la política pública de cada uno de nuestros países. En ese tiempo, esa idea me pareció revolucionaria. Siempre había aceptado la política tal cual era, o siempre pensaba que los tomadores de decisiones sabían más que yo. Pero el cambiar esa forma de pensar, esa mentalidad, me hizo entender que nosotros como juventudes también tenemos que ser consideradas en el proceso de tomas de decisiones. Porque no solamente está en juego nuestro futuro, sino que también nosotros tenemos una conexión con nuestras localidades muy fuerte. ¿Y quién mejor que una persona joven que vive en una localidad que se está viendo afectada por el cambio climático para dar a conocer qué es lo que se necesita para actuar frente al mismo? Esa fue la primera forma en la cual yo me involucré con Jungo. La segunda fue a partir de uno de sus programas que se llaman los Global South Scholarships. Todos los años, Jungo hace una convocatoria para becar a distintas juventudes del Globo Sur para participar en las COP, porque sabemos de que participar en una COP tiene un físicas, porque en los últimos 10 años las COPs han sido en el Globo Norte, tanto financieras, asistir a una de estas COPs cuesta realmente bastante plata, y también de lenguaje, lo cual significa que todas las negociaciones climáticas se realizan en inglés. Entonces, ese tipo de barreras en favor de poder incluir a más voces diversas en este proceso, se creó este programa y yo en el 2018 tuve la fortuna de haberlo ganado y representar tanto a Perú como a Jungo y el proyecto con el cual estaba yendo, que era sobre los diálogos de Talanoa, para posicionar los diálogos de Talanoa en la fase de política global. Genial, Ori, la verdad que me cuentas tu trayectoria y bueno, nosotros, para todos los que nos escuchan, hemos coincidido en el espacio de la Promotoría Ambiental Juvenil del MINAM y me da mucho gusto que estos grandes o pequeños pasos, no sé cómo lo veas tú, pero a mí me parecen geniales y te felicito por esos avances personales que tienes. En esa parte cuentas con toda mi admiración y respeto y estima también, claro está. Desde tu experiencia en las COPs, ¿cuáles son los principales desafíos que has enfrentado como activista juvenil en el contexto de cambio climático? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que el primero es el adultocentrismo, que ha ido bajando con el tiempo, lo cual es muy bueno, pero
sí lo he sentido en algunas veces, en algunas conversaciones, en algunas conferencias, en las cuales dicen, no, ¿sabes qué? Tú estás en tus 20 o porque no tienes maestría, no puedes Ujú, hablar de qué es lo mejor para tu comunidad para poder adaptarse al cambio climático. Entonces, yo creo que esa visión no es inclusiva, porque si pensamos el implementar y desarrollar planes de arriba hacia abajo, es muy, muy, muy probable que sin un compromiso de la comunidad, estos planes fracasen. Entonces, yo creo de que esta primera barrera del adultocentrismo ha ido cambiando, no solamente porque hemos demostrado como juventudes, no solo en Yungo, sino en distintos espacios, que somos ujú. organizadas, que tenemos planes, que podemos manejar presupuestos cuando hay bancos o de repente fundaciones que nos dan dinero para poder implementar proyectos y los hacemos bien. Entonces, no se trata de que una persona tenga 30 o 50 y que recién ahí pueda implementar un proyecto en su localidad, sino que es todo lo contrario. Yo creo que la pasión y el conocimiento local que tenemos como juventudes es muy valioso y hace tan válida nuestra contribución como la de cualquier otra persona que esté más académicamente formada que nosotras. La otra barrera que está alineado con lo que ya les había comentado es Ujú, sinceramente el financiamiento. Las juventudes no ujú. solamente vamos a una COP para hablar, sino realmente para poder posicionar los proyectos que tenemos y buscar aliados, buscar organizaciones que puedan ayudarnos a financiar, a expandir este impacto. Entonces tenemos desde organizaciones que se dedican a educación ambiental hasta Ujú. startups de jóvenes que están ayudando a pequeños negocios en el Caribe a justamente transicionar de manera energética sus negocios e instalar paneles solares, instalar otras formas de energía sostenible. Entonces, vemos que también el financiamiento para todos estos proyectos es requerido y no siempre se da por múltiples razones, ¿no? Y la Sí. tercera barrera nuevamente es la inclusión y el lenguaje. Entonces, las negociaciones climáticas, a pesar de ser ONU, no son enteramente inclusivas en temas de que solo se realizan en inglés, ¿verdad? Y hay muy pocos traductores para todas las sesiones en las cuales se dan charlas, se dan conversatorios, hasta los mismos grupos de trabajo que se negocian durante la COP. No todos traducción. Entonces eso hace que muy pocas personas puedan realmente escuchar de primera mano lo que se está dando en la COP y eso también hace que el papel de los medios de comunicación y de las juventudes que compartimos lo que pasa en la COP sea tan importante, porque lo traducimos a nuestros propios idiomas y al mismo tiempo a nuestras propias realidades. Entiendo, entiendo. Bueno, me quedo con todo esto, con la pasión, bueno, en resumen el adultocentrismo que he mencionado, también el financiamiento. La verdad que sí, pues vamos enfrentando varios desafíos. Ojalá que poco a poco esta brecha se vaya cortando en los próximos años, porque Uh -huh. aparentemente son las futuras generaciones exactamente los que donde se va a repercutir estos efectos del cambio climático. Dado esto, desde la primera COP en 1995, llevada a cabo en Berlín, se han firmado distintos protocolos y acuerdos. Uh -huh. Dentro de ellos, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París se consideran como los tratados internacionales más relevantes. Uh -huh. Sin embargo, algunos especialistas en cambio climático califican de insuficientes los compromisos asumidos hasta el momento. Eh, Me gustaría que nos cuentes dónde y cómo surgen estos tratados Uh -huh. y cuál es tu perspectiva sobre el progreso alcanzado en los acuerdos climáticos internacionales hasta la fecha. Claro, buenísimo. Para poder entender un poco de dónde nacen, tenemos que remontarnos a un evento muy importante. En 1992 se realizó la Cumbre de Río. ¿Y qué se hizo en Uh esta -huh. cumbre? Básicamente se empezó a hablar de medio ambiente y de cómo nosotros los humanos estamos afectando las dinámicas del mismo. En esta cumbre, como resultado, nacieron tres convenciones, que son la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención de Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. A estas tres se les Uh conocen -huh. como las convenciones hermanas de Río.
Y cada una, en su propio tema en específico, nos cuenta de cómo está reconociendo al ser humano y cómo está afectando su actividad en el medio ambiente, ya sea en cambio climático, la polución, por cómo se está degradando, y en la desertificación que también afecta a nuestros ecosistemas. Entonces, yo creo de que todo esto nace a partir de una voluntad política, es decir, ya había pasado la revolución industrial, vemos cómo nuestros sistemas climáticos y la ciencia está dándonos alertas de que algo está cambiando en nuestro planeta, y la voluntad política de ese momento hace que se creen estas convenciones para poder empezar a hacer algo. Entonces, y acá la parte importante es empezar, porque cuando se reconoce el problema, entonces ya hemos avanzado un gran trecho, pero luego tenemos que también solucionarlo por completo. Y eso está relacionado con tu siguiente pregunta sobre lo que se ha alcanzado con estas convenciones. Entonces, particularmente en la Convención de Cambio Climático, que es la CENDUC, como bien tú lo dijiste, primero tuvimos un protocolo de Kioto, que fue un primer esfuerzo de todos los países por limitar cuánta polución, cuántos gases de efecto invernadero estamos produciendo y cómo eso está afectando el calentamiento de nuestro planeta. Y si bien esto se pudo implementar, no todos los países pudieron ratificarlo, lo cual implicó que no todos los países lo cumplieron, y lo cual hizo de que la temperatura global siguiera creciendo. Entonces, podemos tener cosas positivas, como el de hoy, el primer intento de hacer un acuerdo vinculante, que Kioto no lo fue, para poder resolver este problema a través de distintos mecanismos, ¿no? Entonces, tenías un mecanismo de Red más Plus, tenías una mirada de adaptación, tenías un principio que es muy importante de reconocer que no todos los países están contaminando por igual. Hay países desarrollados que contaminan más y países no desarrollados o en vías de desarrollo que contaminan menos, y como son dos distintas realidades que al mismo tiempo tienen que contribuir, pero de manera diferenciada. Entonces, cosas positivas, cosas negativas, evidentemente no se llegó a los resultados deseados. Durante el camino hubieron muchos cambios políticos y también sociales que afectaron, y yo creo de que eso también ha podido ser una de las razones por las cuales Kioto no fue el éxito que debió ser. Por otro lado, el Acuerdo de París es como la nueva esperanza, el nuevo tratado que en 2015 se firmó para evitar todas las lecciones, bueno, para poder aprender de lo que pasó en Kioto. Y con estas lecciones aprendidas, establecer un acuerdo legalmente vinculante, establecer principios de no regresión y de ambición. ¿Eso qué quiere decir? Que si un país hoy por hoy se compromete a reducir 5% de sus emisiones, el próximo año no puede contribuirse a reducir menos, lo cual significa que siempre tiene que aspirar a reducir más y por lo tanto contribuir menos al calentamiento global. Entiendo, se entiende. Ya que mencionas sobre el tema de que, bueno, se tiene una misma responsabilidad, pero de manera diferenciada, hablamos también de justicia climática, ¿no? Esto me suena un poco a justicia climática. Ahora, cuando hablamos de cambio climático, necesitamos identificar quiénes están detrás de la variación, ¿no? Del clima, ¿no? En este caso de la ciencia de la variación. Algunas veces se cree que los impactos no son factibles de cuantificar, o en el peor de los casos, que el cambio climático no existe, ¿no? Sin embargo, a partir de ello surge el IPCC. ¿Qué significa IPCC, estas siglas, y cuál es tu visión sobre el papel de la ciencia y la investigación en las negociaciones climáticas y en la toma de decisiones políticas? Sí, claro, mira, te comento. El IPCC viene nuevamente del inglés, que es básicamente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Y aunque actualmente también proporciona ayuda para la CEMDUC, originalmente nació con la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hoy el IPCC, y creo que esto es súper importante de comunicar, que es, como dice su nombre, un grupo de expertos que analiza y evalúa la ciencia climática a nivel internacional. Usualmente se piensa que el IPCC es el que desarrolla la ciencia para probar de que el cambio climático está afectando las diversas comunidades, y es absolutamente todo lo contrario. El IPCC, como un órgano, recibe como input
todas las investigaciones que se realizan en el mundo sobre ciencia climática. Entonces vas a tener información del globo sur, del globo norte, en inglés, en español, en diversos medios, ya sea desde investigaciones científicas puras y duras que tienen que ver con, no sé, química, con acidez, etcétera, pero también con investigaciones que te cuentan, oye, cómo está afectando las dinámicas de las sociedades, cómo está afectando a la psicología, a la salud, etcétera. Entonces, con toda esa información, el IPCC realiza sus famosos reportes que nos ayudan a entender cómo vamos avanzando en la acción climática y al mismo tiempo cuáles son esas banderas de alerta que tenemos que estar siempre pendientes para saber cómo reaccionar y cómo nos está afectando el cambio climático en cada una de nuestras regiones. Porque ahora también estos reportes hablan sobre la realidad de Latinoamérica, del Caribe, de Europa, etcétera, porque vemos que el cambio climático está teniendo efectos diversos de manera geográfica. Y a veces esto suele parecer que no es tan justo, ¿no? Porque, por ejemplo, un país como el nuestro, que es Perú, que contamina muy poco comparado con otros países desarrollados, es uno de los más vulnerables mundial y se ve afectado en su ecosistema y en su dinámica como sociedad gracias al cambio climático. ¿Y por qué todo esto es importante? ¿Cómo afecta las negociaciones climáticas? Entonces, el principio general es que la ciencia debería guiar las decisiones políticas, ¿no es cierto? En un mundo ideal, así es como debería hacerse. Entonces, y bajo esa premisa, siempre necesitamos ciencia, necesitamos data, necesitamos mapas para poder tomar las mejores decisiones en función a alocación de recursos, desarrollo de planes, prioridades, etcétera. Y acá es donde viene la parte complicada, porque no vivimos en un mundo perfecto. Entonces, necesitamos ciencia que no solamente sea del globo norte, y usualmente el mayor financiamiento de investigaciones o de centros tecnológicos está en el globo norte. Y en el globo sur no tanto, lo cual hace de que no tengamos tanta data de qué es lo que está pasando a nivel local, a nivel regional. Y eso influye a que nosotros ahorita en ciertas partes no podemos saber si vamos bien, si vamos mal, si es de que nuestro nivel de vulnerabilidad ha aumentado o ha disminuido. Entonces, es por eso que la ciencia es tan importante en la toma de decisiones, porque sin ciencia y sin data estamos a ciegas y realmente no vamos a saber si es que las políticas que se implementan han ayudado, han mejorado o se han mantenido neutras frente a la realidad del cambio climático. Y la otra perspectiva importante es que también cuando nosotros desarrollamos investigaciones tenemos que considerar el bias desde el cual estamos partiendo, ¿no? Si hacemos solamente ciencia en la costa o solamente ciencia en Lima, no vamos a considerar la realidad de las regiones, no vamos a considerar distintas perspectivas que vienen de saberes ancestrales, de poblaciones indígenas, de otras formas de hacer ciencia que no necesariamente tienen que ver con un laboratorio y con data dura y pura. Entonces, eso es más o menos cómo se interrelaciona la ciencia y también las negociaciones climáticas, pero también ha nacido últimamente esta corriente de científicos activistas, o mejor dicho, cómo a través de la ciencia nosotros podemos hacer activismo y el activismo también debería retroalimentarse de la ciencia. Por ejemplo, yo creo que Greta es uno de los grandes ejemplos en este espacio, porque cuando Greta hace sus protestas dice, oye, no escuchen a los científicos, estemos basados en la ciencia. Ahora hay movimientos de científicos que utilizan sus mismas investigaciones para también hacer advocacy en congresos o hacia el mismo gobierno central para que puedan cambiar y escucharles sobre las precauciones que deberíamos tomar para evitar que el cambio climático empeore, ¿no? Entonces, eso también me parece súper importante porque usualmente tenemos la visión que la ciencia debería ser imparcial y que solamente debería quedarse en los laboratorios, en los centros, en las escuelas. Pero cuando la ciencia sale de las aulas y empieza a poner su voz mucho más fuerte que antes, hace de que te preguntes, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos este cambio? Y es que la realidad es que la emergencia climática es tan fuerte y la indignación de todas estas poblaciones es tanta que hay que evitar lo que uno realmente ha tenido que callar todos estos años, ¿no?
Así es, así es. Y ya que mencionas también el tema de vulnerabilidad, siendo el Perú uno de los grandes países vulnerables en ese sentido, me gustaría tocar el tema de acción climática. Y por ese lado, sabemos que el cambio climático es un fenómeno global cuyos impactos acontecen en diferentes partes del mundo, afectando sobre todo a poblaciones de por sí vulnerables, ¿no? Ujú, Según el sexto informe del IPCC, emitido en el 2023, existen 3.500 millones de personas que viven en áreas o condiciones socioeconómicas vulnerables. ¿De qué forma se incluyen a dichas poblaciones en las negociaciones climáticas y cuáles han sido los resultados? ujú. Mira, ahí hay varias formas en las cuales se les puede incluir y de hecho se les incluye. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, creo que uno de los ejemplos más claros son las islas del Pacífico. Entonces, como sabemos, a raíz del cambio climático las temperaturas suben, esto va a cambiar el ciclo de agua de nuestro país, pero también de todo el mundo, y va a influir para que el nivel de los océanos aumente, lo cual va a afectar a los países insulares porque es muy probable que ellos desaparezcan si pasamos de esta barrera del 1.5 grados de temperatura a nivel, aumento de temperatura a nivel global. Y estas personas como vulnerables, es decir, no solamente van a perder el espacio en el cual habitan, sino también su cultura, su forma de vivir, etcétera, como países tienen derecho a estar dentro de las negociaciones climáticas y de hecho hablan sobre la importancia de la ambición de los demás países para poder llegar a acuerdos y limitar este aumento de temperatura. Entonces, ellos se ven representados como países formalmente dentro de las negociaciones climáticas, tienen voz y también pueden como levantar un veto si es que alguna de estas negociaciones no les parece correcta ni tampoco va alineada a sus principios y valores y sobre todo su supervivencia. Pero si dejamos de hablar de países, también vemos de que hay poblaciones vulnerables que participan en estas negociaciones a través de los constituencies o grupos de representación. Entonces, como juventudes, nosotros también somos vulnerables ante el cambio climático y estamos representados a través de Jungo. También hay estudios que indican que como mujeres nos vamos a ver más afectadas frente al cambio climático y tenemos una representación de mujeres, que también es una constituency dentro de la SEMDUC. Tenemos a lo que son los pueblos indígenas, que también tienen su propia representación. Tenemos también a los gobiernos locales, que dependiendo de la ciudad hay gobiernos locales que se van a ver más afectados que otros, que también llevan las voces de sus comunidades a través de este programa de constituencies. Y también tenemos a los trabajadores que se van a ver afectados por los cambios económicos que se tienen que realizar para poder adaptarnos frente al cambio climático. Entre ellos tenemos a los granjeros, que también participan de estas negociaciones como observadores, y a los sindicatos, que también participan de estas negociaciones, llevando la voz de cómo van a hacer esta transición justa de una economía basada en petróleo, una economía basada en el consumo de este tipo de energía a otra más limpia y renovable, ¿no? Hay puestos de trabajo que se van a perder, hay puestos de trabajo que se van a crear y cómo vamos a ayudar a hacer un balance entre ellos. Y finalmente, a través de todos estos constituencies, podemos ver distintas voces. Nuevamente, el acceder a una COP es un privilegio, por lo cual aún persiste que hay bolsas vulnerables, específicamente de personas que trabajan en la primera línea en la lucha frente al cambio climático de localidades que no están siendo incluidas. Entonces, para ello, la idea es de que existan estos mecanismos, ya sea a través de reportes, ya sea a través de cartas, ya sea a través de las mismas declaraciones que hace una de estas constituencies, a través de ONGs, a través de los mismos gobiernos que pueden realizar convocatorias, declaraciones y otra forma de recolección de impresiones y sugerencias de sus mismos ciudadanos para que sean considerados en las negociaciones. Entonces, la creación de distintos mecanismos, incluyendo fondos como el de la beca que te comenté, que ayuda a que más poblaciones vulnerables participen de las COPs para que puedan hacer escuchar su voz e influir en estas negociaciones,
es necesario y todavía aún se están desarrollando estos mecanismos para asegurar que esas 3.5 millones, creo, de personas que me comentaste, puedan ser Ajá. escuchadas y también su voz considerada. Ujú. Se me quedó una duda en cuanto a lo que nos comentabas. Como esto es el ABC de las negociaciones climáticas, me gustaría que quede bastante claro qué es veto y qué es endo y consistency. Son Ah, términos que sí, también inclusive yo los ignoro, dale. sinceramente. Así que me gustaría que des un poquito ahí un poquito de aterrizada, por Ok, favor. buenísimo. Entonces, cuando uno es, cuando una persona habla sobre Naciones Unidas, yo creo que todos tienen en la cabeza este gran consejo con todos los países en el cual votan por las Sí. decisiones, ¿verdad? Y dicen, ah, mira, Ujú, lo que la mayoría dice, eso se hace. Ya. En temas de cambio climático y de la Convención de Cambio Climático, esto no funciona así. Esto, no, las ujú, decisiones que se toman no se toman por la mayoría. No es de que, ya 51 votos versus 50, hacemos lo que los 51 dicen. No, las decisiones se toman por consenso. ¿Y qué significa consenso? Consenso significa que los 197 países que conforman y que han firmado la CENDUC están de acuerdo con la decisión a tomar. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno de ellos, solo uno, no importa qué tan grande sea, ni qué tan pequeño sea, ni qué tan grande su población o su PBI sea, está en contra o ujú. no está de acuerdo con una decisión, puede decir que no está de acuerdo y las negociaciones no pueden seguir hasta que ese país esté de acuerdo. Entonces, eso le da un gran poder no solamente a las naciones que históricamente tienen una gran influencia en negociaciones internacionales, sino también a los Ujú. países que son más vulnerables. Entonces, que también hace sentir su voz y si no están de acuerdo con algo, pueden utilizar ese poder para pausar las negociaciones y poder llegar a un acuerdo en el cual todos los países puedan comprometerse. La idea es de que no se avance si es que todos no están comprometidos. Y en todo caso, si es que tienen algunas discrepancias, pueden resolverlas durante el proceso de negociación. Entonces, eso es como funcionan las negociaciones y es por eso que es tan importante de que cada país, especialmente los vulnerables, se vean representadas en estas salas de negociación, porque si ellos no están y sus voces no se escuchan, entonces, ¿cómo van a poder estar a favor o en contra o pausar las negociaciones para llegar a un mejor acuerdo, verdad? Claro. Luego, este término de constituency viene del inglés, que es como constituyente en español, pero básicamente es Ujú. un grupo de representación. Y ellos, como grupo de representación, están reconocidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Eso quiere decir que ellos tienen un puesto oficial durante estos espacios de negociaciones. La única diferencia entre un observador y un país es de que un observador solo tiene voz, pero no puede interrumpir las negociaciones para llegar a un mejor acuerdo. Eso solamente lo pueden hacer los países. Y de esta manera aseguramos que podamos ver lo que los países están diciendo y lo que los países están haciendo. Porque si las negociaciones fueran a puerta cerrada, solo nos enteraríamos del papelazo final, ¿no es cierto? Y no veríamos cómo Claro. realmente se están desarrollando, quién está apoyando qué tipo de propuesta, quién sí, quién no, etcétera. Y de esa manera, como observadores, no solamente damos una voz a las personas vulnerables, sino que también podemos reportar hacia afuera lo que pasa en las negociaciones. Entonces, por ejemplo, si hay países que dicen, yo estoy a favor de la lucha climática y se venden como países verdes en apoyo a la adaptación y financiamiento de los países, pero luego dentro de una negociación vemos que esa política exterior no se está viendo reflejada en un ítem, entonces justamente podemos denunciar y hacer público ese tipo de incongruencia, ¿no? De, oye, ¿por qué si tu política o tu constitución o tú tienes un cierto mandato o cierta posición a nivel público y no la estás cumpliendo a nivel específico de negociaciones? Significa de que hay algo que evidentemente no es tan honesto. Y para eso, digamos que están los observadores, para observar el proceso y para poder comunicar Ujú. qué se avanza, qué no se avanza y por qué no se avanza. Entiendo, entiendo. Ahora está un poquito más claro. La verdad que sí, es todo un mundo esto de las negociaciones climáticas. Y en este caso, ¿cómo podrían la sociedad civil
y el sector privado contribuir de manera efectiva a las negociaciones climáticas y no solo eso, sino al cumplimiento de los compromisos internacionales desde tu punto de vista? Sí, claro, mira, esto es muy importante. Lo primero es información. Si esta es la primera vez que has escuchado una COP, déjame decirte de que todos los años se da. Entonces, necesitamos que estés pendiente de dónde se ha hecho, qué se ha hecho, cuáles son los temas, qué es lo que ha hecho tu país. Si estás en Perú, qué es lo que ha hecho el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuál es la posición que va a llevar en nombre del Perú y cómo tú estás siendo parte de ese proceso de construcción de la posición nacional. El año pasado, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente abrió un proceso de consulta sobre la posición nacional que queremos llevar como país a la COP. Entonces, y estas convocatorias han sido abiertas para distintas poblaciones, sector privado, sector de sociedad civil, población afrodescendiente, poblaciones indígenas, etc. Entonces, si tú quieres ser parte de estos procesos, por favor, siempre revise las páginas web y las redes sociales de los ministerios para saber qué están haciendo y cuál va a ser el proceso de consulta para las COPs que usualmente se realizan en noviembre y diciembre. Entonces, primero, informarte del proceso, escucha como este podcast sobre de qué se trata, porque es importante. Y también, una vez que ya tienes esa información, tienes que identificar en cuál es el tema que a ti te importa más y es una prioridad. Entonces, por ejemplo, puede ser adaptación, es decir, cómo mi ciudad o mi localidad se va a adaptar frente a un futuro climático adverso. O, por ejemplo, si estudias en la universidad y estudias alguna ciencia, no sé, como biología, química, física, etcétera, de repente quieres hacer investigación en ciencias climáticas. Entonces, eso también es uno de los temas que se ven en las negociaciones. O si, por ejemplo, estudiaste ingeniería y tienes una startup o tienes un pequeño negocio, entonces también puedes ver cómo tu pequeño negocio o tu startup va a ser vulnerable frente al cambio climático. Entonces, tienes que decidir cuál es el tema que más te importa, ya sea por pasión, por gusto o por cómo te va a afectar a ti. Y en base a eso, tú ya puedes identificar con este conocimiento y con tu prioridad cómo tú puedes actuar. Entonces, ¿y cómo tienes que actuar? En base a las deficiencias que tú encuentres. Por ejemplo, en las ciudades, hoy por hoy deberían estar realizando planes de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Entonces, no todas las ciudades, ni siquiera no todos los distritos ya han desarrollado este plan. Es decir, de que de aquí a 10 años, si no llegamos a controlar el cambio climático, los municipios ni tampoco los gobiernos regionales van a estar listos ni preparados para enfrentar las consecuencias de esa decisión. Entonces, eso es algo muy fuerte y creo de que si nosotros como ciudadanos, como jóvenes, nos involucráramos en pedir a cada uno de esos municipios, oye, ¿por qué no tienes este plan? O, por ejemplo, ahora con los mecanismos de fiscalización que hay en la OEFA y demás, entonces, oye, ¿por qué no estás cumpliendo con digamos, los lineamientos mínimos para la gestión de residuos sólidos? O etcétera. Es decir, tú poder identificar cuáles son las responsabilidades a nivel local, regional y nacional, vas a poder accionar y vas a poder ayudar a que tu municipio, tu localidad pueda ser un lugar mejor. Y de esa manera, en micro, también vas a estar ayudando a que estos famosos tratados puedan cumplirse, porque esos famosos tratados, por ejemplo, lo que decíamos antes de, oye, hay que limitar el cambio climático al 1.5. Perfecto. ¿Cómo se traduce eso? En emisiones. Entonces, ¿quiénes emiten? Las industrias. Y las industrias, ¿quién las regula? El Estado. ¿Y dónde están posicionadas las industrias? En lugares como tu ciudad, como mi ciudad, como mi barrio o como otras partes del Perú, ¿no? Entonces, todas las personas podemos ser parte de esa fiscalización, podemos ser parte de velar porque estos tratados se cumplan, pero netamente tiene que ser a un nivel mediano y local para asegurarnos que cuando hagan el recuento a nivel internacional, ese porcentaje o esa contaminación se haya reducido. Y hablando de esto, yo creo que es muy importante la participación del sector público y privado. Entonces, en temas del sector privado, evidentemente hay un sector privado que está contaminando, que es responsable de esa contaminación y que tiene que hacerse cargo de ella. Y de hecho hay algunas industrias que sí
se están esforzando por identificar cuáles son sus principales fuentes de emisión, cuáles son las principales soluciones que podrían hacer y cambiar en su forma de negocio para poder tanto adaptarse como para mitigar lo que están haciendo. Y también, hoy por hoy, ya existen pequeñas empresas privadas que están creciendo, que justamente tratan de desafiar lo que nosotros tenemos como concepto de empresa privada que contamina, ¿no? O sea, empresa privada, contamina. No, no es así. De hecho, hay estas famosas corporaciones B, que son corporaciones que quieren tener, o empresas que quieren tener triple impacto con la sociedad, con el medio ambiente, pero que al mismo tiempo tengan un beneficio económico. Tenemos empresas que también se dedican a poder cambiar y compensar su huella de carbono. Entonces, eso también es loable. Tenemos ahora varios gremios en los cuales se están organizando para informarse de cómo ellos pueden mejorar como empresa y también el saber cómo ellos pueden contribuir a la implementación de estos tratados internacionales. Entonces, tenemos una amplia gama de situaciones de distintas empresas en cómo se están comportando y cómo están enfrentando el cambio climático cada una a partir de ellas. El gran problema hoy es que todo el mundo está por su lado. El sector privado está por un lado, el sector de sociedad civil por otro, el sector público por otro. Y es necesario que entre todos ellos hayan sinergias, porque todos vivimos en una misma ciudad, en un mismo país, en una misma región. Y si no hacemos sinergias, es muy probable que no lleguemos a tener un gran impacto. Así que yo creo básicamente que desde mi perspectiva, que para poder asegurar que estos tratados, estas negociaciones climáticas, sí puedan implementarse y sí puedan cumplir con lo que se ha escrito, necesitamos articulación a nivel local, desde la información, desde el planeamiento, pero también desde el compromiso de cada una de las partes para trabajar juntos, para poder así al final del siglo o quizás al final de esta década ver los resultados de esa articulación en planes, en proyectos, en reducción e indicadores claros de cómo estas acciones se están implementando. Entonces, sí, yo creo de que eso es súper importante. Claro que sí, Valeria, yo también estoy bastante de acuerdo con ello. Definitivamente toda acción suma y bueno, y por parte civil, ya sea con nuestras pequeñas acciones, podemos generar grandes cambios, y especialmente de manera colectiva. Ahora, con respecto a la empresa privada, ¿no? Hay esta transición, sí es cierto, hay una tendencia a, digamos, a estar migrando por empresas B, ¿no? Con un compromiso desde la alta dirección. Eso me parece buenísimo. Ojalá que se siga en esa ruta porque en realidad al final todos los efectos los vamos a sufrir, ya sea nosotros o las futuras generaciones. Y si no hacemos algo ahora, esperemos que no sea, bueno, que no sea muy catastrófico, la verdad. Porque al final a esto, cuando uno se entra a hablar de este tema, es bastante preocupante, ¿no? He estado yo revisando un poco de los informes y a veces pareciera que en realidad esto en cualquier momento va a, como que el planeta va a llegar a un punto de ebullición que ya no hay marcha atrás. Entonces, para no regresar a no llegar a ese punto de no retorno, eh, se- sería genial, sería bastante asombroso en realidad que todos tengamos ese nivel de conciencia ambiental para poder hacer al menos y poder aportar un granito de arena. Ujú. Ahora, con esto para finalizar, ¿te gustaría hacer algún llamado, agregar algo más con respecto a la participación juvenil en relación al cambio climático? Sí, claro. Eh, Me gustaría como primero, si estás escuchando ese podcast y has llegado hasta aquí, felicidades. Creo que estás un pasito más cerca de poder accionar en tu región, en tu localidad frente al cambio climático, en tu universidad, tu colegio, el lugar al cual tú llames casa y puedas justamente, y te preocupe su bienestar. Entonces, como tú decías, yo creo que lo más humano, entendiendo humanidad como este principio universal en el cual tenemos solidaridad, empatía y conciencia, no solamente con nuestros congéneres, sino también con el medio ambiente y con los otros seres vivos, sería el que todas las personas nos sentáramos un ratito a pensar en nuestras acciones, en qué estamos haciendo hoy, ya sea el
en contaminar y en el no contaminar, es decir, qué acciones positivas estamos haciendo frente al medio ambiente y cuál es nuestro rol en, digamos, todo este problema, ¿no? Como consumidores, como ciudadanos políticamente activos, como fiscalizadores de lo que hacen nuestros gobernantes, pero también como desarrolladores de soluciones y de propuestas, ya sea a través de empresas, de startups o de simplemente proyectos de acción social como lo hace la sociedad civil. Entonces, mi primera recomendación nuevamente es infórmate, por favor. La información siempre es la base para poder generar la acción. Y cuando decidas hacer tu acción, por favor recuerda que no estás solo ni sola. Así que siempre va a haber alguien, nuevamente en tu localidad o en cualquier parte que tú llames hogar, que también le va a importar este tema. Y necesitas organizarte, articularte, busca qué grupos hay cerca a donde vives. Si no, quizás en algunas municipalidades hay este programa del cual también fuimos parte, Milagros y yo, de promotores ambientales, que también es un muy buen primer paso para involucrarte en el activismo ambiental. Y cuando empieces a tomar acción y empieces a darte cuenta que hay personas como tú que se preocupan por este tema, mi siguiente recomendación sería el de no te conformes, porque yo creo de que para mí el identificar y saber de que yo puedo hacer un cambio, no solo en mi sociedad, no solo en mi municipalidad, sino también a nivel internacional, me ayudó mucho como a crecer como persona, pero a entender de que si tú quieres algo y este algo va a traer beneficio a la sociedad, entonces no veo por qué no deberías dejar de luchar por ello. Entonces, ante la injusticia siempre tiene que haber una acción. Y en este caso, ante la injusticia climática, tiene que haber una acción climática. Y finalmente, creo que sí es necesario el poder manejar toda esta presión. No te estoy diciendo de que mañana como seas vegano y no consumas nada de plástico y etcétera, ¿no? Sino de que es un proceso. Y es un proceso en el cual tú te vas a identificar y vas a encontrar cómo tú puedes buscar prácticas más sostenibles, qué prácticas vas a promover y qué prácticas no. Y que no necesitamos como que todo el Perú sea perfecto y sea súper verde, sino necesitamos muchos jóvenes y muchos ciudadanas justamente sean conscientes del impacto que tienen. Si haces una acción, felicidades, estás haciendo algo. Si haces dos, wow, qué gran avance. Pero no pienses de que ningún cambio es chiquito, sino de que todo lo que estés haciendo es acumulativo y puedes inspirar a más personas. Yo sé que a veces el tema del cambio climático, como le decía Milagros, es un poco que hablemos y nos asustemos de todo lo que va a venir. Y hay algo que a mí me da paz en este proceso, y es que justamente hablando con estos países insulares, una de las preguntas que siempre sale es el de, oye, ¿cómo pueden lidiar con toda esta presión, no? O sea, si para nosotros el cambio climático ya es injusto, para ellos es muchísimo más injusto, sabiendo que va a desaparecer toda su forma de vida. Y dicen, yo no puedo darme el lujo de perder la esperanza. Y es por eso que todos los años ellos van a las negociaciones climáticas para pedir que por favor se considere sus voces y que se detenga este crecimiento de la temperatura global, ¿no? Entonces, esa esperanza es la que a mí siempre me llena de energía, el de saber que si ellos no se dan por vencidos en todo este proceso, no veo por qué yo me debería dar por vencida. Entonces, siempre pensando en esas palabras digamos, esa inspiración que ellos nos dan, yo creo que es justo que nosotros también retribuyamos con las poblaciones vulnerables, no solo el poder entenderlas, sino también el poder ser aliados de ellos. Es decir, que en su búsqueda por justicia climática también podamos respaldarles desde una manera vocal, pero también desde la acción en nuestras localidades. Qué inspirador todo lo que has dicho. Gracias, Valerie, muchas gracias por tu gran colaboración y contarnos tu valiosa experiencia. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado a todos los que nos escuchan. A mí me ha encantado. Les mando un gran abrazo y no se pierdan de nuestra próxima parada con alta dosis de conciencia verde aquí en Estación Climática. Hasta pronto. Chao, chao.